Sodoma y Gomorra. Tal vez en alguna parte de tu vida escuchaste estas dos famosas ciudades, pero no sé si tú sabías que se considera también un gran evento, ya que Dios en esta historia aplica uno de los juicios más grandes y severos en ese momento, ya que justamente lo pone para ejemplo de las futuras generaciones. Y hoy vamos a descubrir qué se esconde detrás de la historia de Sodoma y Gomorra. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. Nuestro estudio está situado justamente tiempo después de los acontecimientos previos a la Torre de Babel. De hecho, esta historia está conectada con dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento, Abraham y Lot. Que para ir entendiendo estas historias te recomendamos leerlas justamente para que tú tengas ese contexto de este estudio y que sea más amplio para ti. De hecho, el mismo Jesús menciona y citaba este acontecimiento cuando se refería a los últimos tiempos. El contexto de esta ciudad es quizás el mismo o peor contexto que estamos viviendo actualmente. Para resumir un poco de la historia y puedas entender un poquito el contexto de lo que Abraham justamente tenía este rol importante en esta historia, es justamente que Abraham le imploraba a Dios que justamente perdonara a aquellas dos ciudades, tanto a Sodoma como a Gomorra. Y Abraham pensaba que en aquella ciudad pues habían algunos justos que vivían. Entonces, de hecho, se veía un relato o una conversación muy larga que tuvo Abraham con Dios, que justamente está resaltando en la Biblia. Y quiero que por favor tú vayas a ver junto conmigo esta conversación que tuvieron previa al juicio de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 18 versículos 23 al 33. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo como el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, o sea, casi casi no le quería faltar al respeto, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no le haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje mi señor, si hablare quizás si hallaran ahí 30. Y respondió, no le haré si hallaré ahí 30, perdón. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán ahí 20. O sea, casi casi le estaba restando un poquito más, ¿verdad? Y responde Dios, aún así, aunque le vaya descendiendo un número, le responde Dios, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallen allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Justamente este contexto es bastante importante analizarlo, porque también aquí, no sé si tú lo sabías, pero cuando Jesús menciona acerca de los principios de dolores en Mateo 24, también en Lucas, menciona acerca de las señales antes del fin, del arrebatamiento, de la segunda venida, menciona estos dos acontecimientos, uno previo que ya vimos, que es el arca de Noé o el gran diluvio, y posteriormente este acontecimiento de Sodoma y Gomorra con Lot. Pero lo que me sorprende de este texto es cómo el mismo Abraham le dice a Dios, ¿acaso tú juzgarás, tú destruirás también al justo como el impío? Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Muchas vertientes en la doctrina cristiana, como tú bien sabes, comentan de que la iglesia también va a pasar por la tribulación.
Pero aquí es importante sostener que la iglesia pasa por pruebas y aflicciones. Claro que pasa por pruebas y aflicciones, pero no pasa de la gran tribulación. Es otra cosa muy diferente. Pero te repito, justamente cuando Cristo, ya trasladándonos a otro evento, Cristo cuando cita el arrebatamiento, menciona estos dos acontecimientos. Pero bueno, eso ya lo hemos analizado en anteriores estudios, pero es importante cómo se conecta la Biblia, ¿no? Y más cuando justamente el mismo Cristo citó dos acontecimientos de juicio, el diluvio y Sodoma y Gomorra. Entonces lo que en resumen le dijo a Abraham, a Dios, es decir, Dios, si hay 50 justos, perdón, en la ciudad, condenarás a la ciudad, y Dios dice, por amor a los 50 no lo condenaré. Después le resta 45, después a 20 y después a 10. Pero aún así Dios con su infinito amor y su infinita misericordia dice, aún así con amor a 10, yo perdonaré la ciudad. Pero lo más triste de eso es de que no eran 10, ni siquiera eran 10 personas justas, porque Sodoma y Gomorra estaban en una perversión total. Aún así, en estos tiempos, en los tiempos en los que tú y yo estamos viviendo, pues no estamos lejos de no parecernos a Sodoma y Gomorra. Y ahorita vas a saber por qué. Pero ahora, ya te presenté a la historia en este gran evento de Sodoma y Gomorra a Abraham. El otro personaje es Lot. Justamente Lot es esa otra persona bastante importante en esta historia, ya que él vivía en aquella ciudad junto con su familia. Y ahora sí, vamos a poder conocer qué es lo que se desemboca ese gran evento de Sodoma y Gomorra y qué suscitó en aquel tiempo. Para eso quiero que por favor vayas a tu Biblia a Génesis 19, ¿vale? Vamos a leer todo Génesis 19 y vamos a ver justamente cómo transcurre esta, ¿cómo decirlo? Esta historia. Ok, dice lo siguiente. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, o sea, casi los convenció, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. O sea, en contexto, Lot les invitó a estos dos ángeles que se aparecieron en aquella ciudad, y los invitó justamente a su casa, pues a comer, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver lo que pasa después. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas, que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien nos pareciere. Imagínate, qué tremendo estos versículos. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse, pues? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los dos varones a Lot, o sea, los ángeles, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar
por cuanto el clamor contra ellos de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha mandado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar justamente sus hijas, y les dijo: levantaos, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba de ellos casi casi. Y al rayar del alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Eso es algo importantísimo que nosotros debemos de comprender, ¿eh? Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, o no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, o sea, no sea que mueras. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia entre vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, y habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. O sea, en pocas palabras le está diciendo que había una ciudad cercana, chiquita, y pues que le diera tiempo, que le diera chance de llegar ahí, ¿ok? Dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Justo, fíjate lo que aquí menciona Dios. Bueno, o sea, menciona la Biblia. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, y ¿recuerdas la advertencia que le dijo los ángeles? No mires atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Justo, fíjate. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde allí había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot, de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde estaba Lot. Pero Lot subió a Zoar, y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Hasta ahí. Justamente en este contexto de esta historia que acabamos de leer, aquí viene la explicación. Sodoma y Gomorra había una perversión literalmente por el cual Dios mandó destruir esa ciudad. La pregunta es: ¿cuál fue el pecado de Sodoma y de Gomorra? Bueno, a lo largo de este estudio vamos a descubrir cuál era ese pecado, pero quiero destacar 2 cosas importantes. Como tú viste en la historia, Dios tuvo misericordia por la promesa que Abraham le dijo a Dios, le decía: ¿acaso condenarás al justo con el impío? ¿O castigarás al justo con el impío por igual? Y Dios, como es un Dios justo y es un Dios de amor, obviamente hizo esperar hasta que Lot saliera de ese lugar para que después aplicara ese juicio. Pero es importante que ahorita conozcamos en contexto, ya en base bíblica, por qué Dios castigó aquellas ciudades. Y quiero que por favor vayas a tu Biblia en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2, 6 al 8. ¿Vale? 2 de Pedro 2, 6 al 8. Y fíjate lo que dice. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, o sea, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ok, al parecer, una de las razones por las cuales la Biblia menciona de que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra era por un tipo de pecado que se veía y que se oía, por este versículo que acabamos de leer. En el versículo 8 justamente menciona eso, que, que Lot oía y veía, y eso afligía su alma día tras día, o sea, siempre. Pero ¿qué eran esos actos o qué eran esos pecados, Jesús? No entiendo todavía por qué Dios las castigó. Bueno, vamos ahora en el Nuevo Testamento a Judas, que es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Judas 1:7. Y vamos a ver qué es lo que dice Judas 1:7. Y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¡Wow! Entonces, ¿cuál es el pecado o cuál fue el pecado que Sodoma y Gomorra cometieron como para que Dios los haya destruido con fuego? Bueno, esta es la verdad. De aquel pecado por el cual aquellas ciudades fueron destruidas por el fuego, lo acabas de leer. Aquellas ciudades no tenían temor de Dios en primer lugar. Llevaban prácticas contrarias a los principios de Dios. Cometían actos impuros, sucios y perversos. Pero en resumen, prácticamente el pecado que condenó a Sodoma y Gomorra era la inmoralidad sexual. Así es, la inmoralidad sexual, que en esa ciudad justamente había. Y era sorprendente porque era día tras día. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres en diferentes cosas, orgías, por ejemplo. Habían quizás prostitutas, alcohol, fiestas, y habían filias, tal vez por lo que menciona justamente en la carta de Judas cuando dice que habían vicios contra la naturaleza. Tal vez quizás pudo ser la pedofilia o la zoofilia. Y en fin, muchas cosas que justamente Dios dice que con su destrucción será ejemplo a todo el mundo por el gran pecado que ha cometido aquella ciudad. Al final, justamente en Génesis 19:5, menciona que aquellos hombres querían conocer a aquellos ángeles o aquellas dos personas que se situaron en la casa de Lot. Y aquí la palabra conocer, chicos, la palabra conocer en la Biblia no es un conocer de, pues, de tú conociendo a alguien, ¿no? Literalmente platicando, sabiendo cómo es su vida. No, no es ese conocer, sino se está refiriendo al conocer del acto sexual. O sea, casi los querían violar, los querían darse un acostón con ellos, imagínate. Literalmente tener sexo con aquellas personas. Eso es conocer, tener sexo con una persona. Por esta razón hay muchas vertientes que no apoyan justamente esta interpretación, ya que estas mismas dentro del cristianismo mencionan que en la Biblia el conocer no se refiere a un acto de un acto sexual, sino a una hospitalidad, por así decirlo. Pero no, la verdad, amigos, es esta: conocer a alguien en ese momento de la historia, en ese contexto histórico, dado los versículos, y no solamente este es el único, son varios, que cuando menciona conocer se refiere literalmente al acto sexual. ¿Cómo podemos sustentar eso? Bueno, por una razón. Justamente en el versículo, cuando tengas tiempo de leer Génesis 19:8, Dios menciona que Lot, a cambio de que no le hicieran nada a los dos ángeles o a los dos invitados, les iba a entregar a sus dos hijas, que eran vírgenes. ¿Crees que solamente querían tener una charla con ellas? O sea, por algo las intercambió, ¿verdad? ¿O por cuestión de hospitalidad? No, ¿verdad? Otro ejemplo también es el nacimiento de Jesús, que quiero que por favor
veas en Mateo 1:25, ¿vale? Está en el Nuevo Testamento, Mateo 1:25, y fíjate lo que dice. Pero si quieres vamos al 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Recuerda la palabra conocer. En este versículo menciona que José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. ¿Eso qué significa? Que posteriormente tuvieron relaciones sexuales José y María, como cualquier matrimonio, y ella dejó de ser virgen después de eso. Por eso dice la palabra conocer. Ahora, te pregunto, ¿estamos lejos de aquella ciudad en estos tiempos? Es una pregunta muy seria. Hoy justamente la pornografía no está en una casa, ni siquiera está en una zona o en un país determinado. Está a tan solo un clic, tanto de hombres como de mujeres también. Han entrado justamente a este mundo y se volvieron adictos, perversos y sobre todo cayeron en pecado por codiciar lo que el ojo vio. Ahora me puedes decir, ¿ver un contenido sexual es pecado? ¿Por qué es pecado? Si yo no estoy haciendo el acto, solo lo estoy viendo. Pues déjame decirte que tienes que tener mucho cuidado, amigo o amiga, porque si tú lo estás haciendo, lo que estás haciendo es justificarte. Y te voy a decir que sí es pecado. Por eso debes tener mucho cuidado con lo que ves. Y quiero que por favor, para sustentar de que es pecado, quiero que por favor vayas a Mateo en el Nuevo Testamento, Mateo 6, capítulo 22 al 23. Mateo 6, del 22 al 23, y dice: La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Todo lo que consumamos en las redes sociales, en páginas o en videos para adultos, todo lo que dejes entrar a tu corazón, eso te está contaminando. Aparte, también recuerda lo que Cristo dijo: aquella persona, hombre, que codicia a una mujer con vista, ya está adulterando en su corazón y por lo tanto pecó. Y viceversa, mujeres, aquella mujer que codicia a un hombre en vista y se empieza a imaginar en ciertas cosas, ya está codiciando y ya estás pecando. Es muy grave esto. Vivimos justamente en estos también tiempos de inclusión, en los famosos tiempos de inclusión. Por eso es lo que te comentaba. En un principio, Dios dijo que iba a poner esta ciudad de ejemplo. De ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que posteriormente, en varios años, iban a citarse esta ciudad. Y justamente en los tiempos finales, en los principios de dolores que comenta Mateo 24 y Lucas, mencionan este acontecimiento de Sodoma y de Gomorra. Entonces te digo, vivimos en un tiempo de inclusión, de aceptar movimientos, ideologías, aceptar géneros. Ahora es hombre con hombre y mujer con mujer. Pero al aceptar esto, aparte de que estamos llevándole la contraria a Dios y a todos los principios, le estamos diciendo a Dios que se equivocó. En pocas palabras, cuando una gente apoya eso, le estás diciendo que Dios se equivocó. ¿Sabes cuántas también por otra parte filias hay en la actualidad? Filias son justamente, por si tú no lo sabías, son algunas alternativas sexuales que pueden surgir en el acto. Y justamente es lo que también menciona Judas, ¿no? Judas 1:7, que mencionaba de que había algo en contra de la naturaleza. Justo por algo lo dijo, en contra de la naturaleza. Pero en la actualidad hay alrededor de 35 filias. Si tú dices poquito, pero ahorita te voy a explicar por qué. Con sus diferentes variantes. Que esto justamente incluyen dentro de esas filias sexo con animales, con objetos punzocortantes, con cadáveres, orgías y haciéndose daño unos a otros por tener placer. Sexo con menores de edad, con ancianos incluso, por desechos humanos, entre muchas cosas perversas que tú dirías, ¿es en serio que esto está pasando en estos tiempos? Claro, amigo y amiga. Ahora me comprendes
qué tan perverso está el mundo ahora. Y esto es real, ¿eh? No es un invento mío. ¿Sabes cuántas personas en el mundo actualmente ven pornografía o este tipo de filias? 77.8% del mundo ha visto alguna vez o está viendo o consumiendo pornografía actualmente. Es un dato sumamente alarmante, porque eso no solamente incluye a los hombres, también incluye justamente a las señoritas. Eso quiere decir que 8 de cada 10 personas consumen esta industria. Ahora te pregunto, ¿por qué aún existe esta industria, la pornografía? Porque mientras haya consumidores, la industria no cerrará. Un ejemplo burdo es la Coca-Cola. ¿Sabes cuánto daño te hace la Coca-Cola? La que tú te tomas, la que tú y yo tomamos. ¿Sabes cuánto daño nos hace? Tú te preguntarás, pues sí sé que es muy mala, pero pues qué bien sabe, ¿verdad? Y le seguimos echando Coca-Cola al cuerpo, cuando sabemos que nos hace daño. Pero ¿por qué Coca-Cola no cierra? Porque mientras haya consumidores, la industria nunca cerrará. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto de ejemplos de las filias, ejemplos de tiempos de inclusión, de los homosexuales, y etcétera, de ahorita ya el movimiento LGBT, por muchas ideologías que están metiendo también de transvestis, etcétera? Porque nos estamos apareciendo a esos tiempos de Sodoma y de Gomorra, chicos. Por algo, justamente, Cristo, cuando cita estos ejemplos, menciona algo importante, así como en los días de Noé, y así también como Lot salió de Gomorra. Qué curioso que los dos juicios, los dos grandes eventos que marcaron el Antiguo Testamento, el primero el diluvio y el segundo la destrucción de Sodoma y Gomorra, los cita justamente también en los tiempos finales. El mismo Cristo cita estos dos eventos no por una razón de ejemplo. Bueno, o sea, sí, pero me refiero no solamente se queda en eso, sino se queda en que tenemos que tener mucho cuidado porque ese mismo patrón se va a repetir en nuestros tiempos. Y creo yo que con todos los datos que te he dicho, efectivamente se están repitiendo y hasta incluso ha empeorado. ¿Sabes por qué? Porque la inmoralidad sexual que estamos viviendo actualmente no solamente ya se queda en una ciudad, que en este caso, en ese tiempo, fue Sodoma y Gomorra. Ahora ya está en el mundo entero. Ya podemos ver cómo con el tema de la inclusión y todo este tipo de aceptaciones, le están enseñando a los niños. O sea, desde niños les están enseñando, les están inculcando el que si eres niño, no te define nunca que cuando seas grande vas a ser niño. También puedes ser niña. O si eres niña, no significa que siempre vas a ser niña. Tú decides lo que quieras ser. Y eso les están haciendo pensar en las mismas escuelas. Eso es muy importante que ustedes como papás que tienen hijos comenten acerca de esto. Porque no es normal. Lo que ahorita tú y yo vemos como normal de ver a dos parejitas del mismo sexo, con todo respeto lo digo, es normal. No es normal. Porque es en contra de los principios de Dios y es lo mismo. Estamos regresando a muchos ejemplos de Sodoma y de Gomorra. Imagínate, por ejemplo, esta industria que te digo de la pornografía. ¿Cuántas filias hay, como te había comentado? Y existen. Y lo peor aún es que hay personas que también los llevan a la práctica. Ahora imagínate cuánta inmoralidad hay en este tipo de personas en la actualidad. Por eso te digo, Sodoma y Gomorra pareciera que fuera solamente un mero hecho histórico. Pero lo real es que Sodoma y Gomorra, amigos míos, está presente en nuestros tiempos. Y peor aún, no solamente se esconde en una ciudad, sino en el mundo entero. En resumen, para resumir justamente este estudio de grandes eventos Sodoma y Gomorra, lo que aprendimos el día de hoy es que en la ciudad de Sodoma y Gomorra se le castigó a esa ciudad tan severo
por justamente la inmoralidad sexual que había y por la falta de temor de Dios en esa ciudad. También aprendimos que Dios no es un Dios que es injusto, ¿verdad? Porque Él le hizo una promesa a Abraham de que si había justos en aquella ciudad, por amor a esos justos iba a perdonar a esa ciudad. Pero como no había muchos justos, solamente había Lot, su familia y sus familiares, o sea, eran muy poquitas personas, Dios tuvo misericordia de Lot para que al momento de salir de esa ciudad aplicara el juicio. Por algo también Cristo citó lo mismo y por algo también esa, este contexto que tú acabas de leer y que tú acabas de aprender se cita mucho cuando mencionamos acerca del arrebatamiento, porque es lo mismo. El arrebatamiento, la postura es de que no podemos pasar por gran tribulación porque Dios no aplicaría un juicio de esa forma, dado a lo de Noé, como te lo había explicado, y dado a lo de Sodoma y Gomorra. También aprendimos que en el pecado que llevó a Sodoma y Gomorra es también por la violación contra la naturaleza, que también pudo ser alguna filia, como la pedofilia, que es con sexo con menores, o también la zoofilia, que son sexo con animales, entre muchas cosas. Hemos visto también que esas actitudes o esos patrones a lo largo de la historia se repitieron demasiado, ¿verdad? La inmoralidad sexual. También comprendimos que el conocer, la palabra conocer en la Biblia no significa un, pues hola, ¿cómo estás? Yo me llamo aquí, tú te llamas acá, me gusta el color azul, a mí me gusta cantar, a ti te gusta bailar. No, se menciona que conocer, o se refiere que conocer es a un acto sexual. Entonces, te pusimos algunos ejemplos de por qué se sustenta que el conocer es un acto sexual. Porque, en primer lugar, Lot, ¿por qué intercambiaría a sus dos hijas vírgenes para que, y él mismo lo dice, hagan con ellas lo que bien os pareciere? Qué curioso, ¿verdad? Y también con el ejemplo del nacimiento de Cristo. Eso queda a entender Jesús. Y eso es lo que también los católicos, de hecho, no les gusta que hables de esto, porque aquí contradice lo que ellos creen que sigue siendo María Virgen, pero no. O sea, fue virgen cuando concibió a Jesús. Pero como tú bien lo leíste el día de hoy, después de que concibiera a Jesús, después de que yo hubiera nacido Jesús, dice la Biblia que fue ahí cuando José conoció a María. Después o fue hasta que nació Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvo sexo con María. Relaciones sexuales normales como un matrimonio cualquiera. Entonces dejó de ser virgen. O sea, aprendimos muchas cosas en esta lección de Sodoma y de Gomorra. Pero ahora te pido, por favor, mucho que tengas cuidado con lo que estás viendo, con lo que estás permitiendo a tu corazón y con lo que tus hijos, tus hijas, tus sobrinos, tus primos les estás permitiendo ver. Porque también, tristemente, amigos, este mundo acerca de la pornografía, del doble sentido, de la inmoralidad sexual, no solamente está en un contenido o una página para adultos 3X, sino está al alcance de un clic. Puede ser en Netflix, por así decirlo, en una plataforma digital de streaming, en el mismo YouTube, en Internet, en fotografías, en Facebook también puede ser. Tú vas a encontrar este contenido en muchos lugares. Por eso lo que tú debes de entender es de que tienes que ser diligente en qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás permitiendo entrar a tu corazón. ¿Vale? Esa es la lección del día de hoy y espero que justamente después de este estudio salgas con otra perspectiva y que tengas cuidado justamente si tú o conoces a alguien que esté practicando estas cosas para que tú lo puedas ayudar y lo puedas exhortar pues a renunciar a eso, ¿vale? ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias el día de hoy que nos permitiste terminar este estudio, Padre, de grandes eventos Sodoma y Gomorra. Un estudio bastante fuerte, sobre todo por el juicio que tú aplicaste en aquel tiempo, Señor, pero recordando que, como bien lo dice Abraham, tú no condenas al justo junto con el impío, Señor. También recordando que esto lo pusiste de ejemplo a todas las naciones y, Padre, tristemente, hoy en nuestro planeta, en nuestro mundo, hay muchos ejemplos como esta ciudad, Señor. Te pedimos, por favor, para que tú tengas misericordia también de muchas personas que están pasando por estos actos y que tú
les des ese tiempo, por favor, para arreglar cuentas contigo, Señor, que seas paciente, misericordioso con cada uno de nosotros, cada uno de ellos, Señor, y que así puedan reconocerte como su Salvador, Señor, y que sea una puerta para ganar sus almas, Padre. Te damos gracias nuevamente por este grupo tan maravilloso, por las personas que están escuchando este estudio, Señor, y al final que les hayas enseñado algo impresionante, Señor, el día de hoy. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy no habrá alabanza, pero espero que tengas un excelente día, que inicies con toda tu semana y te doy gracias por darle clic, darle play a este estudio otro día más. Dios te bendiga.